Lo primero que quería yo comentar es que el triunfo verdaderamente en toda la línea de la coalición Juntos Haremos Historia ha causado desconcierto no solo entre sus adversarios naturales, o sea, el PRI, el PAN, el PRD, sino también entre la izquierda. Y es natural porque digamos que desde Lázaro Cárdenas, o sea que es del 34 a 40, 1934 a 40, no habíamos tenido un gobierno de izquierda. O sea, son 60 años, digo yo, de una dictadura de partido. Así es como caracterizo a lo que tuvimos durante casi todo el siglo XX, y 36 años de neoliberalismo verdaderamente devastador y terriblemente cruel que ha vivido el país. Por lo tanto, digamos que la llegada de la izquierda al poder pues es algo que no habíamos visto en muchas décadas y que pues la mayoría de los que estamos aquí presentes, no digo aquí sino en el país, ni siquiera lo vivieron. O sea, ya realmente pues la mayoría de las personas que vivieron la experiencia de Lázaro Cárdenas pues ya no están con nosotros, y por lo tanto es algo completamente sorprendente. Sin embargo, habría que señalar que para entender un poco la coyuntura en la que estamos actualmente, habría que mencionar la correlación de fuerzas, o sea, cómo está hoy la correlación de fuerzas en el país. En México, digamos que a partir de los años 60, la hegemonía en México la ejercía la fracción financiera de la burguesía, o sea, entendida la fracción financiera como la unión del capital bancario y el capital industrial. Pero a principios de los 70 estalla una crisis estructural del capitalismo, no solo en México, sino en el mundo capitalista en su conjunto. Y esta crisis económica, que desde mi punto de vista permanece hasta hoy, o sea, no se ha terminado, sino simplemente ha tenido una evolución, pero el problema fundamental de la crisis económica, que es la caída de la tasa de ganancia, esa es la causa de la crisis económica esta que estamos viviendo, no se ha podido resolver hasta la fecha, y por lo tanto la crisis ha seguido, aunque tenga etapas de crecimiento, etapas de recesión, etcétera, pero a fin de cuentas el proceso de acumulación de capital no ha podido restablecerse de un modo, digamos, fluido como en años anteriores. Y por lo tanto, esa crisis es la crisis más profunda que ha vivido el capitalismo en su historia, y ha determinado numerosos cambios sociales y políticos y económicos, desde luego. Y entre esos cambios, uno de los más importantes es que ha cambiado la hegemonía en un nivel internacional. Hoy la hegemonía la ejerce el capital financiero internacional. En México, como decía yo, en los 60s, quien detentaba la hegemonía en nuestro país era la fracción financiera nacional.
pero a partir de la crisis económica va a haber una serie de cambios y finalmente hay lo que yo llamo un desplazamiento del poder, de tal modo que hoy la hegemonía en el interior de México la ejerce el gran capital financiero internacional. O sea que es esta fracción de la burguesía internacional la que va a determinar la mayoría de las políticas económicas, políticas y sociales que se aplican en México. Para mencionar algo, bueno, pues es en los organismos internacionales, digamos que este desplazamiento de la hegemonía se consigue a partir del problema de la deuda, o sea, en los 80s, y o sea, se va a utilizar el problema de la deuda como arma para obligar no solo a México, sino a los países latinoamericanos y en general a los países subdesarrollados a aceptar una serie de modificaciones que en última instancia podemos resumir en las políticas neoliberales que van a regir al mundo desde entonces, o sea, a principios de los 80s. Ustedes recordarán que el problema de la deuda se da justamente en los 80s. Y al final del sexenio de López Portillo, podríamos decir que la primera señal del desplazamiento de la hegemonía hacia el exterior, porque el gobierno de López Portillo, para garantizar el pago de la deuda, el pago del servicio de la deuda, va a nacionalizar la banca, o sea, a dar un golpe a lo que era su fracción hegemónica, o sea, al capital financiero nacional, para favorecer al capital financiero internacional. Esa es la primera señal, pero se trata de un proceso. Ese desplazamiento de la hegemonía hacia el exterior es un proceso que va a llevar años y que poco a poco cada vez es el gran capital financiero internacional el que va a determinar las políticas aplicadas en México, entre ellas las reformas estructurales, no digamos el proceso de globalización en general, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Telecán, sino en general las reformas estructurales que efectivamente van a expresar las políticas neoliberales y que van a significar una devastación del país, tanto de las condiciones de vida y de trabajo de las clases trabajadoras, o sea, de los asalariados de la ciudad y del campo, y los campesinos, no solo los asalariados en el campo, sino también los campesinos, y también la entrega de los recursos naturales y humanos del país a los empresarios, al capital privado y en especial al capital privado internacional. Eso lo podemos ver, para mencionar algo, está la reforma energética, en donde se busca la quiebra de Pemex, la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad, para permitir o para justificar la entrada del capital privado a la industria energética en general, o sea, el petróleo y la electricidad, ¿no? Bueno, esa correlación de fuerzas es la que existe
incluso podríamos decir que actualmente no se ha modificado. Sin embargo, el triunfo de López Obrador y en general de la coalición va a significar un duro golpe para el PRI, el PAN y el PRD. Habría que decir que si bien la hegemonía la tiene el gran capital internacional, necesita del Estado para ejercerla en concreto. O sea, necesita el instrumento del Estado para ejercer esa hegemonía. Por lo tanto, la llegada de López Obrador al Estado mexicano, pues significa efectivamente un duro golpe para lo que podríamos decir los personeros del gran capital internacional. Olvidé mencionar que no solo a partir de la crisis económica, este capital financiero internacional va a impulsar el proceso de globalización, o sea, el corazón del proceso de globalización es la desintegración del proceso productivo, de modo que los segmentos o los departamentos de una planta se separen y los intensivos en fuerza de trabajo se lleven a los países subdesarrollados y los segmentos intensivos en capital y en tecnología a los países altamente industrializados, por supuesto para aprovechar la fuerza de trabajo barata de los países subdesarrollados. Pero aparte de la globalización, que sería la estrategia fundamental del gran capital para, para recuperar su tasa de ganancia, también va a lanzar dos ofensivas fundamentales. Una contra los trabajadores. Ustedes pueden notar que en los periódicos que las luchas de los trabajadores ingleses, de los franceses, de los estadounidenses, de los canadienses, de los argentinos, de los brasileños, tienen características semejantes porque se les aplica la misma política. O sea, la baja de los salarios reales, ¿no? Bueno, no se bajan los nominales, pero sí los reales, porque los aumentos salariales se colocan por abajo del aumento de los precios, ¿no? Y de ese modo, pues se les va restando capacidad adquisitiva a los salarios. Bueno, los salarios, pero también por plazas, o sea, se eliminan plazas, hay despidos masivos, hay un ataque a las pensiones, hay un recorte a todos los gastos sociales, o sea, los gastos de vivienda, de educación, de salud, etcétera, de otro tipo de apoyos, por ejemplo, al consumo de alimentos. Se van restando eso, que significa pues un deterioro enorme de las condiciones de vida de los trabajadores de todo el mundo. O sea, lo mismo sucede en Francia, que ya dije el ataque a las pensiones, ¿no? Bueno, ustedes ven que, hace unas semanas era la lucha por las pensiones en Francia, o lo encontramos en Argentina, en prácticamente en todos los países capitalistas. Bueno, la otra ofensiva es contra los países subdesarrollados. Ya dije cómo a partir del problema de la deuda se va a imponer las políticas neoliberales en todos los países subdesarrollados. Lo vimos hace unos
cuantos años, ¿no? 2 o 3, en el caso de Grecia, por ejemplo, en donde incluso el gobierno en ese momento, que era un gobierno más o menos progresista, pues no quería aplicar los planes del Fondo Monetario Internacional y sin embargo los tuvo que aplicar finalmente, justo a través del arma de la deuda. Bueno, o sea, eso mismo le aplicaron a América Latina en su conjunto durante los años 80, ¿no? Bueno, que ganó Syriza, entonces, que ganó Syriza en Grecia, ajá, y con un discurso bastante contestatario, y al final se tiene que plegar. exactamente, ¿no? Porque, bueno, porque la deuda es un problema real, ¿no? No, porque lo que sucede es que todos los países en estas etapas utilizan los nuevos créditos para pagar parte del servicio de la deuda. O sea, una parte se dedica al gasto público y otra parte se dedica a pagar el servicio de la deuda anterior, ¿no? Se contratan nuevos créditos para pagar, ¿no? En el momento en que hay estos conflictos, la banca cierra inmediatamente los créditos y entonces los gobiernos se quedan sin posibilidad de pagar el servicio de la deuda y también sin posibilidad de ejercer el gasto gubernamental, ¿no? En el momento en que se les niegan los créditos. O sea, es un arma realmente poderosa porque no hay gobierno que se pueda sostener sin gastar, ¿no? Sin que le alcance para su gasto normal, ¿no? Entonces, digo, sí es un arma muy difícil de eludir, claro, ¿no? Claro. Bueno, todo esto para, digamos, mostrar cómo hay este desplazamiento de la hegemonía, pero esa hegemonía necesita del Estado. Y en el momento en que hay este cambio en el Estado mexicano, pues se queda, es un duro golpe para el PRI, el PAN y el PRD. Sin embargo, podríamos decir que no se ha cambiado la correlación de fuerzas en su totalidad, porque esa hegemonía sigue existiendo. Así es. ¿Sí? O sea, los capitalistas siguen teniendo sus capitales y siguen teniendo la posibilidad del crédito, la posibilidad, o sea, de otorgar los créditos, ¿no? Porque hoy es la banca privada fundamentalmente la que otorga créditos, ¿no? O sea, sigue ejerciendo esa hegemonía, pero pues sí está desconcertada y por lo tanto, digamos, ante eso no solo se ha dado en el caso de México, sino hemos tenido algunos gobiernos progresistas en América Latina y ahí podemos ver la estrategia del gran capital frente a los gobiernos progresistas, ¿no? ¿Qué se hizo en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela? Bueno, la estrategia tiene dos ejes. Uno es el económico, ¿no? O sea, el retirar capitales, ¿no? El provocar la devaluación, el acaparamiento de productos, el que no salen a la venta los productos, de modo que crean una escasez que naturalmente afecta a toda la población, ¿no? Y viene el descontento, ¿no? Que es lo que van a aprovechar, ¿no? Y por otro lado, campañas mediáticas
de ataque frontal al gobierno progresista. Bueno, podríamos decir que en México estamos viendo el huevo de la serpiente, o sea, apenas se está conformando esa estrategia, pero ya está ahí presente. O sea, las campañas mediáticas son verdaderamente rabiosas. Yo no sé si ustedes oigan el radio y vean los periódicos, pero es un ataque frontal al gobierno y continuo, ¿no? Bueno, en lo económico solo ha habido retraimiento de la inversión, o sea, no han avanzado en esas otras estrategias. Pero finalmente lo que se busca en los países de América Latina, lo que hemos visto, es dar lo que se llama un golpe de estado blando, que se le ha llamado así. ¿Por qué? Porque es por medios jurídicos. O sea, no es por medio de las armas, ya no son golpes militares, sino golpes de estado blandos a través del Congreso, como en el caso de Venezuela, o a través de acusaciones jurídicas, como en el caso de Brasil, como en el caso de Argentina, ¿no? En donde vienen las acusaciones jurídicas y a partir de eso han logrado realmente defenestrar a los gobiernos progresistas. O sea, no es un peligro menor, es un peligro real, presente en el caso de México. Y aquí en las campañas fundamentalmente, bueno, se le ha acusado de autoritario, todavía no se le llama dictador, como a Chávez y a Maduro, ¿no? Pero sí de autoritario, de que no sabe a dónde va, sí, de que va a echar a perder la economía, de que son puros ocurrencias, ¿no? Como si no tuviéramos libros y libros de López Obrador diciendo lo que va a hacer, ¿no? O sea, que no se le ocurrió ahorita, sino ha sido público durante muchos años, ¿no? Pero bueno, o sea, ese es digamos, el planteamiento ideológico, ¿no? Pero ya tuvimos 2 marchas, no una, sino 2, ¿no? Y fundamentalmente él diciendo ese tipo de discurso, ¿no? Entonces, frente a las demandas actuales, las demandas jurídicas actuales. Tenemos una cascada de amparos en contra de los proyectos de López Obrador, ¿no? O sea, de los proyectos económicos, ¿no? Del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, de Dos Bocas, de la refinería de Dos Bocas, etcétera, ¿no? Del aeropuerto de Texcoco incluso, o sea, porque ese sí, o sea, que intentan a partir, por medios jurídicos, recuperar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ¿no? O sea, tenemos ya presentes las estrategias aplicadas en América Latina. Bueno, frente a eso, como el tema es la izquierda, ¿no? Frente a eso, ¿qué es lo que debe hacer la izquierda? Bueno, yo propongo, de ninguna manera se trata de, digamos, renunciar a las demandas históricas y presentes del movimiento popular en general, o sea, de los trabajadores de todo tipo, pero sí tenemos que aprender nuevas formas de lucha. O sea, no podemos seguir aplicando lo mismo que aplicábamos frente a Peña Nieto o frente a Calderón o frente, incluso antes, frente a López Portillo, ¿sí? No es lo mismo.
no estamos enfrentando lo mismo, estamos enfrentando una realidad diferente. Y en ese sentido, lo primero sería, yo siento un poco que incluso de buena fe en luchadores sociales o en periodistas progresistas, en medios progresistas, se les ha quedado lo que yo llamaría un fetichismo de la crítica. Sí. O sea, yo siempre he sido crítico del gobierno y tengo que seguir siendo crítico del gobierno, porque si no, pues ¿dónde están mis principios si ahora no critico al gobierno? Pero es que el gobierno cambió y por lo tanto no podemos seguir la misma estrategia, ¿no? Entonces, en estas críticas, lo más terrible es que se unen a las críticas de la derecha, o sea que es la misma, por ejemplo, en contra del cierre, ni el cierre, de la eliminación del presupuesto a las instancias infantiles, ¿no? Bueno, como eso lo critica la derecha, pues también la izquierda, ¿no? Y a los recortes presupuestales. Pero si ustedes analizan el presupuesto, en primer lugar es un presupuesto que crece 5% en términos reales, o sea, ya deflactado, en términos reales, o sea, tomando en cuenta el aumento de los precios, en relación al de 2018, crece 5%. Y hay rubros, bueno, el de Pemex es el que más crece 900% y tantos, 900 y tantos por ciento. Okay. El de, por aquí lo traigo, pero el de Pemex crece eso, 900. El de ay, ¿te puedes dejar a los compañeros una copia, María? pues sí, ¿verdad? del presupuesto, independientemente de lo que sí. comentes ahora. Bueno, el de Pemex, energía, perdón, no Pemex, sino energía, crece 951% en relación al año anterior. Y el del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, crece 922%. ¿Sí? El de bienestar crece 34.71%. ¿Sí? Bueno, el de turismo crece 114%. Bajan, en cambio, el que más baja es la función pública, la Secretaría de la Función Pública, que baja un 27%. La Secretaría de Comunicaciones baja 24.9%. La de Hacienda disminuye 18%. O sea, lo que nosotros vemos en el presupuesto no es un recorte, lo que vemos es una reestructuración del presupuesto. O sea, bajan unas secretarías y aumentan notablemente otras. O sea, hay un reparto distinto del gasto público. Y entonces se favorece, al revés de la austeridad de las épocas anteriores, que nos vendían como austeridad, que no era austeridad, porque eran recortes al gasto social, y en cambio el despilfarro en otros ámbitos, ¿no? Y corrupción. Sí, aparte, ¿no? Pero incluso en el propio presupuesto, pues hay un despilfarro en muchos rubros
Y en cambio recortes nada más al gasto social y a pendes. Ahí era donde se hacían los recortes al presupuesto. Este no es un presupuesto restrictivo, sino que aumenta en general. Y hay una reestructuración, un reparto distinto del gasto público. Bueno, entonces lo que decía yo es que la izquierda lo primero que tiene que hacer es un análisis propio, o sea, no dejarse llevar por las campañas periodísticas o de medios que atacan terriblemente al gobierno, mintiendo. Por ejemplo, diciendo que es un presupuesto restrictivo cuando no lo es, ¿no? O diciendo que se cierran las estancias infantiles cuando no se cierran, ¿no? Y se cambia el método para evitar la corrupción, ¿no? Bueno, o sea, está mintiendo permanentemente, y la izquierda lo que tiene que hacer es hacer un análisis propio, no repetir las expresiones, los análisis de la derecha, ¿no? Porque eso significa propiciar estos golpes de Estado blandos que son una realidad en América Latina y que pues se está empezando a tratar de aplicar en México, ¿no? Entonces, para mí ese es el peligro mayor, ¿no? Que no alcancemos una demanda, etcétera, bueno, no me parece un peligro mayor, pero que haya un golpe de Estado blando y que tengamos en México un Guaidó o un Bolsonaro, perdón, o un Macri, bueno, digo, es realmente grave, ¿no? Es realmente grave porque significa, bueno, represión terrible, porque significa una caída de las condiciones de vida nuevamente, porque significa una entrega del país al extranjero. Bueno, realmente lo que hemos vivido es realmente terrible y no podemos permitir que se vuelva a repetir, ¿no? Incluso empeorado porque en todos los casos ha sido peor que lo anterior, ¿no? O sea, el Macri es peor que, ¿cómo se llamaba? ¿Menem? No. Que Menem, ¿no? Digo, sí, es peor, ¿no? Mucho, sí. Pues sí, es decir mucho, pero siempre la realidad puede empeorar, ¿no? Bueno, y estar pendientes de combatir precisamente a esas campañas, de denunciarlas, de mostrar que son mentiras, que son falsas, que no es así como se dice, ¿no? La realidad. O sea, yo propongo dos líneas fundamentales: una, hacer un análisis propio, y dos, denunciar a la derecha, porque como que se le ha dejado, ahora sí que ya no nos ocupamos, como ya salió de la fortaleza que hemos estado atacando durante tantas décadas, pues entonces ahora que esté en descampado, en vez de matarlo, de acabarlo, ¿no? Ya lo dejamos libre y nos dedicamos a atacar al gobierno de izquierda. Bueno, hay una incoherencia, ¿verdad? Entonces, uno, análisis propio. Dos, denunciar a la derecha. Okay.
y ya, nada más esos dos. Sí, bueno, la otra es nuevos métodos de lucha, porque sí tenemos que seguir luchando, porque además para que el gobierno, digamos, no caiga en las manos de la derecha, porque no está a salvo en el sentido de que hay una insistencia permanente en otro tipo de política, bueno, hay muchas presiones, ¿no? Muchas presiones. Bueno, sí se tiene que seguir luchando, pero tenemos que encontrar nuevos métodos de lucha. Claro. O sea, no la denuncia y la crítica que hacíamos anteriormente frente a los gobiernos de derecha. Ahora hay que ayudar a construirlo. Sí, o sea, eso hay que construirlo, no es sencillo, ¿no? Pero, bueno, el momento histórico lo exige. Yo en uno de los artículos que escribí esta semana decía que la izquierda hoy no tiene derecho a equivocarse. Realmente, ¿no? Es un momento histórico y lo tiene que entender, que aprender. A ver, ¿qué? Quiero completar algo. En la mañana estabas planteando una cosa que creo que es importante, que es un poco contestar a esta campaña de que es un gobierno asistencialista, ¿no? Y es importante ver lo del mercado interno. Que fundamentalmente en el Plan Nacional de Desarrollo, que ha escandalizado mucho a la burguesía porque en efecto se trata de un Plan Nacional de Desarrollo completamente diferente, ¿no? Yo digo que yo he leído todos los planes nacionales de desarrollo desde Echeverría hasta la fecha, ¿no? O sea, todos los sexenios lo he leído. Sí. Y efectivamente este es otra cosa, no tiene nada que ver con los anteriores. ¿Por qué? En primer lugar, no utiliza un lenguaje tecnocrático, sino un lenguaje que le entiende todo el mundo. En segundo lugar, porque, digamos, plantea las políticas como principios ideológicos y políticos, ¿sí? O sea, por ejemplo, ordenar obedeciendo. Eso en un plan nacional de desarrollo pues es absolutamente insólito, ¿no? ¿Tiene tal cual así? Sí, así dice. Como decía Marcos. Sí, creo que es por aquí lo tengo, gobernar obedeciendo. Mandar obedeciendo. El banco decía mandar obedeciendo. Esa es la consigna, ¿no? O sea, la esencia del mandatario, de lo que es un mandatario. Y en Bolivia se dice... Mire, los títulos de algunos apartados: honradez y honestidad. Otro: el mercado no sustituye al Estado. Otro: no más migración por hambre o por violencia. Otro: erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Otro: separar el poder político del poder económico. ¿Sí? Otro: cambio de paradigma de seguridad. Otro: hacia una democracia participativa. Que decía yo, mandar obedeciendo. Otro: política exterior, recuperación de los principios. Bueno, A lo del mercado interno. y o sea, en eso es diferente, pero también el eje económico es recuperar el mercado interno.
Y los programas sociales efectivamente, bueno, tienen el objetivo de proteger a ese sector de la población al que se dirigen, ¿no? O sea, a los jóvenes construyendo el futuro, o a los adultos mayores, o etcétera, pero además el impulsar el mercado interno. O sea, porque ese gasto, fundamentalmente, pues las personas que lo reciben lo van a gastar en consumo, ¿no? O sea, pues, no lo van a guardar en el colchón, sino lo van a gastar, y por lo tanto eso impulsa al mercado interno, ¿no? Frente Entonces, al neoliberalismo que impulsaba. Sí, el neoliberalismo pues abandonó completamente el mercado interno. Pues si les bajan los salarios en México de 77 a la fecha, todos los años han bajado, todos los años. Hay como 5, digo, de 77 a la fecha son casi 40 años, ¿no? Más de 40, sí. No, sí, 42 80, años. 20, 40. 42. Bueno, con excepción de 4 o 5 años, que ha aumentado un puntito, ¿no? O sea, 1 peso o 2 pesos reales, ¿no? Bueno, digo, realmente no tiene significación esas excepciones. O sea que hoy el salario en general está alrededor de 70% abajo de lo que ganaba la gente en 76. O sea que hoy solo gana un 30% de lo que se ganaba en el 76. O sea, eso es lo que ha significado el neoliberalismo, ¿no? Pues digo, es terrible, ¿no? La mayoría. Porque justamente pues este gran capital financiero internacional, pues lo que le interesa es la movilidad del capital. ¿Y a dónde se dirigen las exportaciones mayores de México, aparte del petróleo? Son las automotrices. Y las exportaciones pues se dirigen fundamentalmente al mercado estadounidense, aunque no nada más al estadounidense, pero las empresas que lo producen también son extranjeras. O sea, no hay ninguna empresa automotriz que sea mexicana, ¿no? No existe la Está industria. Nissan, Volkswagen, Ford, Chrysler. Sí, bueno, me llamó la atención esto de López Portillos comienza. Tenemos la idea de que es con Miguel de la Madrid, pero a partir de lo que dice de la nacionalización de los bancos, que uno pensaría que es una medida pues, progresista, resultó ser una medida neoliberal para desembarazarse de la industria financiera, el poder financiero local. Lo has hablado y ya le das cabida luego al internacional. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? ¿Volver a empoderar? Recuerda al poder que la financiero local? nacionalización de la banca es el 1 de septiembre de 82. Ah, el 82. ¿Sí? O sea, en diciembre entra de la Madrid. Ah, ya. Por eso. De 82. Ujú. ¿Sí? Ah, ok. O sea, efectivamente, digamos, es el primer momento neoliberal, ¿no? Sí, ajá. Pero entonces lo que habría que hacer, que se sugiere, otra vez darle poder al poder financiero local u otra alternativa. No, lo que se trata es de cambiar la correlación de fuerzas y que no tenga la hegemonía
el capital, la burguesía, ¿no? Claro. Sí, no, ahora sí que los trabajadores avancen, ¿no? En la lucha. Espérame, él estaba antes, Sí. el compañero, allá atrás. Sí. Sí. Estaba yo aquí recapitulando. A ver, Magdalena, ¿qué opinión te merece o desde la academia, qué se está haciendo con una parte que no tocaste, pero que vislumbras o dejas ver, con esa izquierda, o la que se dice verdadera izquierda? Porque voy a emplear un término fuerte, no creo que lo empleen así, pero denostan el gobierno popular, por decirlo así, de Andrés Manuel, lo que hay en los congresos, representantes populares, y además basados en argumentos de líderes, incluso del partido, de Morena, de que no son de izquierda, de que las políticas de la cuarta transformación, para aterrizarlo, tampoco son de izquierda, porque no se proponen derrocar el capital. A mí me queda claro el porqué, pero retomo la pregunta inicial. ¿Cómo a esa izquierda, que se dice que es la verdadera izquierda, y voy a citar, los de la CENTE, o sea, el movimiento magisterial, movimientos sociales, incluso armados, como el zapatismo, que dicen, pues es gatopardismo, cambió para no cambiar? Ellos son los que tú, ahí digo que sí lo citaste, pero así de refilón, que son los que son colaboracionistas de la derecha. Pero ¿cómo desde tu sapiencia y el medio en el que tú te desarrollas, la academia, ustedes han pensado en incidir? Que a fin de cuentas todo es ideología. Estas personas que cité o estas agrupaciones tienen una ideología. O sea, nacieron, no fue por generación espontánea, nació de una formación y una preparación incluso académica. ¿Qué se está haciendo de la academia para concientizar esa izquierda que se dice verdadera y no esta de la cuarta transformación, y no le sigan el juego a la derecha? Mira, te voy a decir que me enfrento a una realidad verdaderamente terrible. Me cuesta pleitos todos los días. Sí, o sea, no es sencillo. Por eso decía yo que la izquierda también está completamente descontrolada, desconcertada ante esta realidad, ¿no? No quiere reconocer que es una nueva realidad, ¿no? Sino quiere seguir exactamente igual, ¿no? Y eso, acusando de neoliberal a López Obrador, ¿no? O al gobierno de López Obrador, cuando por eso decía yo, hay que hacer un análisis propio, porque los datos, los hechos, no tienen nada que ver con el neoliberalismo, nada, ¿no? Que hay recortes, sí, pero son recortes diferentes, ¿no? Hay, por ejemplo, la confusión, eso lo mencionaba Ackerman en un artículo, que el hecho de que los neoliberales nos decían en nombre de la austeridad era que se hacían los recortes. Pero bueno, esa era una falsedad, no había austeridad de ninguna clase, ¿no? Entonces, el hecho de que se use la misma palabra confunde. Es un error, ¿no? Un error de... Bueno, yo pienso que a lo mejor debía de López Obrador de haber utilizado otra palabra. Él lo que pasa es que lo toma de la reforma, lo de la austeridad republicana, ¿no? Entonces, ahora sí que pues para él es así y no estaba pensando obviamente en que el neoliberalismo había utilizado la palabra austeridad también, ¿no? Pero
Eso, por ejemplo. O en el caso de la reforma educativa, el hecho de que utilice la palabra excelencia en la educación ya es que es la misma reforma. Bueno, no. Hay cambios fundamentales en la nueva reforma, ¿no? No es la misma. Libertad de los presos políticos. Bueno, la libertad de los presos profesores, ¿no? La reinstalación de los despedidos por la reforma de Peña, y el pago de los salarios caídos a los profesores reinstalados. Bueno, si eso no es contrario. Y luego lo otro que a mí me importa mucho, yo decía antes, cuando en las críticas a la reforma de Peña, a la reforma educativa de Peña, que había una reforma educativa silenciosa, porque la publicitada en realidad era una reforma laboral al sector educativo, ¿no? O sea, no tenía nada de educativo la reforma, ¿no? Pero había una reforma educativa silenciosa, que era eliminar las humanidades de la educación, ¿no? O sea, se eliminó filosofía, se eliminó literatura, se redujo historia. Es increíble, tenían 35 minutos en todo la primaria para las culturas indígenas, prehispánicas. 35 minutos en total. ¿Todo el ciclo escolar? En todo el ciclo escolar. ¿Era lo propuesto? De primaria. No, eso era lo que se estaba haciendo. Eso era lo que se estaba haciendo. Bueno, digo, en 35 minutos pues solo se alcanza a decir, bueno, y existieron los mayas, los aztecas, y ya, ¿no? Se suprimía la historia de pueblos precolombinos. Sí. Sí, y se decía que a partir de la colonia era donde se debía de iniciar pues sí. la historia. Pues sí. Bueno, se eliminó la literatura, se eliminaron las artes en general, el civismo, la filosofía, ¿no? Eso en la realidad, no en proyecto ni nada, en la realidad, porque la reforma esta, la silenciosa, está diseñada por la OCDE, ¿sí? Y ahí lo que propone es que solo haya 4 materias: matemáticas, español, en el caso de México, porque en el caso de China es chino, matemáticas, español, computación e inglés. O sea, esta reforma, la de López Obrador, establece en la propia Constitución, en la reforma que se hizo al texto constitucional, que se debe dar civismo, historia, geografía, filosofía, género, civismo también, artes, lenguas indígenas además de extranjeras, ¿sí? Ya no me acuerdo cuál es. Perspectiva de género. Perspectiva de género. Desde una perspectiva de género. Bueno, o sea, esa es una diferencia fundamental, lo más importante, porque lo más importante es el contenido de la educación, y eso era lo que querían convertir a los niños en robots, ¿no? O sea, enseñarles nada más matemáticas, inglés, computación y español. Dejarlos sin identidad. Para ser funcionales en la sí, para que puedan trabajar exactamente como un robot, ¿no?
sin conciencia de nada, ¿no? Sin conciencia de nada. Bueno, pues, y que eso se modifique, pues no es la reforma de Peña. Ya está aprobado todo esto. Sí, Ya se va a implementar. Está en la Constitución. está en la Faltan las Constitución. leyes secundarias. Ah, ok, Ahorita se están trabajando, faltan dos. Ya se aprobó una y faltan dos. ¿Estará aprobado ya para septiembre esto o todavía? Una de ellas. Y son tres reformas secundarias de la reforma educativa. Ujú, leyes secundarias. Sí, entonces una ya está aprobada Ajá. y faltan dos. Ahorita que citas La Pero, gratuidad de la enseñanza. la derecha criticaba de que cómo era posible que en la Constitución se pusiera eso, de las materias que se tenían que enseñar. Bueno, sí, es exagerado en efecto que se ponga en la Constitución, pero bueno, pues era para que se cambiara la reforma aquella de Peña, ¿no? Sí. Ahorita que citaste la ODE, ya nomás para cerrar mi idea. El magisterio y otra vez movimientos sociales que se dicen los herederos de la izquierda verdadera, para el caso de la educación y de la OCDE, dice, ¿cómo refutarías en estos pleitos que dices que llevas todos los días? Ya con eso me diste respuesta a lo que pregunté. Todas esas evaluaciones dictadas por la OCDE, aquí el magisterio, la dichosa prueba planea el Comipems para los filtros del nivel bachillerato y para la licenciatura, el Coneval, creo que, o el Ceneval. Y dicen, mientras no se quite esos filtros que son dictados de esas organizaciones neoliberales, este gobierno de la 4T no es de izquierda. ¿Ahí cómo te enfrentas con ese argumento? En esos pleitos cotidianos. Ajá. Mira, en efecto yo también estoy en contra de las evaluaciones y en particular de la evaluación para ingresar a los distintos niveles, o sea, a educación media superior y superior, ¿no? Que se hacen exámenes para el ingreso. Y para los maestros normalistas, Ujú. que antes obtenían su plaza inmediatamente y ahora terminan la carrera de normal y les hacen una evaluación para ver si son aptos. Digo, eso es Ujú. una aberración. Sí. ¿Los calificas? O sea, Exacto. eso en efecto pues no está bien, ¿no? No, tenemos que luchar porque se elimine eso, pero sí hay que señalar que en el caso de la Universidad de la Ciudad de México no se hace examen de admisión. ¿Mm? Y ha dicho López Obrador explícitamente que está en contra de los exámenes de admisión para la educación superior, ¿no? Está la promesa. O sea que en las El argumento es que dice, pero no lo ha puesto en una iniciativa que mande de ley para que se entere. pero yo entiendo que las universidades Benito Juárez, o sea que son las 100 que se van a establecer, Ajá, ¿no? No va a haber. No va a haber La de examen de la Ciudad de admisión. México no hay ya. ¿Sí? Ujú. Ahora sí, Bueno, perdón. Yo sí tengo algunas diferencias de lo Ujú. expuesto. La primera es desde la cuestión ¿qué es la izquierda? ¿Sí? O sea, yo pienso que la izquierda es un término que define algo amorfo. ¿Sí? Lo que coincide es que precisamente la situación ha cambiado, el momento político ha cambiado y sectores progresistas yo les llamaría, ya porque el término izquierda me parece que está muy Obsoleto ya. Una fortuna. sí, o sea que se maneja muy Ujú. Se negociaba mucho. sí, o sea, y que no tiene una consistencia clara, Ujú. Ambiguo. ambigua, sí.
Entonces, en primera, esa definición, me parece que no hay una tabla de la izquierda, que el propio movimiento de Morena concurren diversos sectores. Es la idea de López Obrador. ¿Sí? Y en ese sentido, o sea, bueno, es una cuestión tal vez semántica. Lo otro, y así como va algo que ahorita se tocó muy puntual, me parece que hubo dos momentos de la reforma educativa, la obradorista. Hubo un momento en que hay un consenso con el PRI, con el PAN, con el PRD, y todo era jajaja, todo se sacó algo muy valioso, y me parece, y ese contento del PRI, del PAN, es porque realmente sí había quedado algo sustancial de la reforma anterior, de la reforma peñista. ¿Sí? Cuando la gente dice no lo aceptamos, hubo modificación. De hecho, o sea, en lo personal, yo dije hasta aquí con Obrador, porque sí me parece que esa reforma que se había ya consensado con el PRI era una traición al CENTE, a la CENTE, ¿sí? Y sí, o sea, como que se había transado y eso se veía con la cuestión de ese contento de los panistas. Cuando se alza la voz la gente, dice, no, espérense. Y como dije, yo en ese momento dije, yo ya pienso que el Obrador o sea, el gobierno, esta cuarta transformación ya surgió, y se corrigió. Ya no, a mí me cuesta trabajo por cuestiones de memoria y esto, los detalles de qué fue lo que se cambió, lo que no, ¿sí? Pero se cambió, se modificó, y sí, realmente, sí se sacó una mejor reforma, y dije, bueno, Sí, hubo cambios. ya regreso. La otra, ¿sí? ¿Qué son esta cuestión? Desde el punto 1, ¿sí? Este análisis nuevo, o sea, desde acá, ¿qué es lo que implica? Es una cuestión muy compleja, ¿sí? Y que me parece que una de las bases debiera ser la cuestión histórica, ¿sí? O sea, porque me parece que en ese cambio que de repente amanecimos con que nos reconoció el triunfo, ¿sí? Después de como que todo el proceso, pese a que Obrador en su toma ya hizo su primer discurso, dice, hace el reconocimiento de todas las luchas anteriores, ¿sí? Pero me parece que en la memoria histórica de la población y de ese embriaguez de la felicidad del triunfo, y de ver precisamente que cambia la correlación de fuerzas, me parece que se olvida. Y me parece que dentro de ese análisis, el análisis histórico debe ser un puntal, así como muy fuerte, y que precisamente ahora se ataca mucho a las cuestiones, todas las críticas que se hacen a Obrador, y cómo se contrarrestaría, ¿sí? Y me parece que una forma de contrarrestar esta ofensiva ideológica es precisamente rescatar desde la memoria histórica todos los elementos de esa historia del neoliberalismo y del capitalismo y de esa globalización, todos los costos que los vivimos como en el día a día, casi como una resistencia de reflejo, ¿no? Pero que ya en el contexto me parece que se pierde esa perspectiva histórica general. Y aquí
está otro elemento y con esta ya, porque es muy complejo, digo. Hay otra fuerza, otro sector, que son los liberales, ¿sí? O sea, están los neoliberales puros, así, esos, ¿sí? Y hay sectores de la academia, de los medios, que son liberales, ¿sí? Y me parece que ahí también, a ellos, en esa discusión, y retomando este primer punto de la perspectiva histórica, ven lo que estás defendiendo ahorita, lo que estás criticando, y que no se hizo, no sé si lo dijiste o no, lo criticaste o no, pero el costo que ha tenido, no solo para México, sino en la historia mundial, y que tu crítica, lo que puede llevar a cabo, es ese retroceso como el que se llevó a cabo en Brasil, en Argentina, El Ecuador, etc. Entonces, son esos, y la otra ya no más así de refilón, es un fetichismo, me parece, de lo que es la democracia. En nombre de la democracia, de la defensa de la democracia, me parece que se cometen muchas aberraciones que a nivel ideológico se desvirtúa este momento que estamos viviendo, y un ejemplo es precisamente la oposición política para el sistema de partidos quedó anulada, pero sin embargo algo que dice, no, es que la democracia necesita contrapesos. Sí, se necesita contrapesos, pero ¿dónde están esos contrapesos? ¿Dónde están esas propuestas del PRI, del PAN, del PRD? No existen. Allá vean los edificios. No, además es que no queremos que se fortalezcan y que constituyan un obstáculo al gobierno. Pero sí, yo pienso que en teoría suena muy bonito eso de que los contrapesos. Sí. Pero siempre y cuando esos contrapesos ofrezcan algo mejor a lo que se está viendo. La pregunta es mejor. ¿Que algo? ¿Mejor para quién? Sí, mejor para la sociedad, una oferta para la sociedad mejor que la que está ofreciendo Morena, incluso este gobierno. Como que se juega con la palabra, pero no sea como... Entonces, eso es así, pero sí me parece que es algo muy complejo, ¿sí? Y que se debe de afinar, y más que así como a una izquierda, apelar a una izquierda así como efímera, no efímera, así difusa, ¿sí? No, es a tener análisis críticos como el de Jamín, Gibran, o sea, lúcidos, concretos, pero que eso sea como que lo que pueda enfrentar ese discurso. En base a eso, con base en ese tipo de análisis, que alumbre precisamente a los distintos sectores, llámese de izquierda, liberales, populares, como se llame. o sea, más que hablar de la izquierda y la cuarta transformación, es el pueblo y la cuarta transformación, o sea, buscar un análisis que englobe a todos. Es que también el pueblo es una categoría no sociológica. Bueno, y hay gente de clases medias que no se identifican. Yo no soy pueblo. Sí, o lo contrario. O un contrario, Bueno, o de que los, ¿cómo se llama? De que los de Televisa, los sectores, nosotros también somos pueblo, que nos tomen en cuenta. Señor compañero Luis, ¿y cuál es la pregunta? No, es una observación. Sí, y yo lo que dije era que tenía diferencias. con lo expuesto, ¿no? Sí, con lo expuesto, y ya argumenté yo por qué. Tienes mucho que Yo hacer. quiero decir Tenemos dos cosas. Una, Órale, que de bienvenido. repente se olvida que las reformas eran reformas constitucionales
En ese sentido, no podía Morena, no tenía la mayoría. Entonces, tenía que pactar con el PAN y con el PRI, porque si no, no se podía hacer la reforma constitucional, ¿no? Por eso, López Obrador lo que dijo fue, bueno, espérense tantito, en la otra parte, en las secundarias, allí podemos hacer lo que sea, en las otras no. Pero quisiera decir algo que también me parece importante. En efecto, López Obrador no es un socialista en el sentido de que él piense, ¿no?, la dictadura del proletariado o esto. Él cree que como presidente tiene que ser tolerante y aceptar a todo el mundo, ¿no? Por otro lado, está enfrentado en la economía a que tiene que tener la colaboración de los empresarios, ¿no? Hoy habló con Carlos Slim y alborozado dijo, y Carlos Slim dice que se iba a invertir en México y no sé qué, ¿no? Pues sí, digo, porque él quiere un gobierno plural, ¿no? Pues esa sí es una idea que podemos o no estar de acuerdo con él, pero es así. Bueno, pero en las reformas constitucionales a fuerza se tenía que pactar con las otras fuerzas, porque si no, no se podían votar las reformas constitucionales, ¿no? Eso era lo que se podía hacer, ¿no? Exacto, sí. Y hay otra idea que no mencionó mi hermana y que me parece a mí importante y que es hasta mnemotécnica, ¿no? La burguesía ya no quiere que los políticos ejerzan el poder, quiere ejercerlo directamente. Y los mejores ejemplos son Fox, ¿no?, y Trump. Ya es el empresario directamente ejerciendo el poder, sin intermediarios políticos. Eso creo que es uno de los grandes riesgos que tenemos, es decir, esta idea de la burguesía de que somos un gobierno burgués, pero no quiero que otros ejerzan el poder, directamente lo vamos a ejercer nosotros. Eso, bueno, Fox lo dijo explícitamente, este es un gobierno de empresarios para empresarios. Sí, así lo dijo. Así lo dijo. Sí, exacto. Bueno, eso se me hace, ¿no? Y lo que dice Obrador, sí, o sea, uno de sus principios básicos es que precisamente separar el poder político del poder económico. Exacto. ¿Y quién manda? Sí. ¿Y quién manda? Sí. Aquí manda. Sí, ¿Y dónde se demostró así? En la cancelación del aeropuerto. Sí. Ahí fue el decir, aquí se manda el político. Y ya se inundó. No, El de Texcoco. Sí. no está todavía No, pero bueno, a nosotros nos dio una conferencia la Chata Campa, que por cierto murió en enero, ¿no? La Chata, la hija de Valeria Campa, geóloga, nos dio una conferencia donde explicó que el subsuelo de Texcoco no permite el aeropuerto, tan sencillo como eso. Es decir, es un terreno que se hunde permanentemente y que era el cuento de nunca acabar, ¿no? Pues, digo, o sea, incluso en la construcción, o sea, tenían programado rellenar hasta un determinado nivel y tuvieron que aumentarlo en la propia construcción porque se hundió, porque se les hundió. Ahora, para un aeropuerto, un suelo que se hunde, era parte del negocio. O sea, el mantenimiento. Solo la oligarquía. Y el mantenimiento. Es verdaderamente, bueno, ese era un... Y todavía demandan de que se haga el aeropuerto de Texcoco. Bueno, hay un amparo. Exacto, 136 amparos hay. Sí, pero un amparo que dice que no se puede inundar. Sí. Ajá. O sea, dice, se tiene de mantener. Se está inundando, pero dice que no se puede. No, o sea, que no. La ley jurídica ya la ley natural. Sí. No, o sea, porque el proyecto era así inundable. Sí, hacer lago. Sí. Restituir el lago. Entonces la corte dice, ahorita no se puede inundar. Bueno, ¿saben que se destruyeron 100 cerros?
para eso. Sí, sí, sí. Y la contaminación que hubo, el transporte de esa arena al aeropuerto fue tremenda. Pues, bueno, ya, pues, muchas gracias.